Hola chicos. Bueno, durante esta semana pasada estuvimos trabajando con la lectura de muchos cuentos. No solamente la lectura, también escuchamos los cuentos que narraron. Em, entonces yo me preguntaba, ¿por qué los cuentos nos entretienen tanto, nos gustan tanto y tienen un no sé qué que hacen que nos atrapen? Y yo pensaba, una pregunta que podemos hacernos todos, ¿por qué nos gustan tanto los cuentos? ¿Será que me siento identificado? ¿Habrá alguna fantasía que me hace imaginar que estoy en el lugar? ¿O me gustarán los personajes, las aventuras, el tipo de historia que están contando? Bueno, entonces pensando y pensando mucho en, en que por qué me gustan tanto los cuentos, eh, estuve investigando y bueno, y al igual que los otros textos que hemos estado trabajando, como en el texto instructivo, como el texto expositivo, los cuentos tienen una finalidad, una trama que es narrativa, de la cual exponen presenta hechos y acciones que están bien secuenciados, que es lo que a nosotros nos llama la atención. Ahí aparecen distintos tipos de personajes, distintos tipos de situaciones, y se relatan las historias, o varias historias en una, como por ejemplo en los cuentos, en las leyendas, y es por eso que nosotros nos sentimos tan atraídos con los cuentos. La semana pasada pudieron escribir ustedes, con la ayuda de un cuadro que les guiaba, un cuento sobre las aves estas de colores que trabajamos en el taller de escritura. Entonces ahora yo les recuerdo cómo era ese cuadro, cuáles eran las situaciones, porque hay tres criterios importantísimos en la trama de las narraciones, en la trama que nos atrae tanto. Y la primera es la del comienzo, ¿cierto? Este comienzo que presenta los personajes, describe el lugar, eh, cuenta la situación principal, después hay un nudo, un problema, una situación que se genera en este lugar, con estos personajes, este conflicto que nos atrae y que nos atrapa para saber qué es lo que está pasando. Y por fin, al final, hay un desenlace, ¿cierto? Este desenlace se resuelve, se aclara el problema, en el mismo contexto, con los mismos personajes. Bueno, entonces esta forma de escritura lo que hace, secuenciando y narrando estas situaciones, nos atrapan demasiado. Yo ahora les voy a presentar un cuento que es muy, muy lindo, para que también es un cuento de reflexión, para que nosotros nos pongamos en el lugar de los otros y pensemos luego para responder las preguntas que voy a enviarles. Este cuento es sobre una niña que nunca cometía errores. ¿Cuántas veces nosotros eh, nos cuesta aceptar nuestros errores o juzgamos los errores de las otras personas? Todos cometemos errores. Yo grande, ustedes niños, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros vecinos. Pero bueno, hay una gran diferencia en el cometer errores, aceptarlos, y también una gran diferencia en el juzgar a las otras personas por los errores que cometen. Entonces, vamos a escuchar el cuento y después les voy a pasar las preguntas para reflexionar. Es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de escuchar este cuento cuál es el comienzo de esta trama, cuál es el nudo de esta trama y cuál es el desenlace de esta trama. Yo siempre cuando explico la trama de un cuento, digo que es como si fuera una cuerda que comienza, que está atada y que después se desata para llegar al final.
¿sí? Creo que a ustedes se los dije también. Bueno, les voy a dejar para que puedan escuchar este cuento. Los quiero mucho.